Hola a todos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Mi nombre es Armando y tengo conmigo a Clon. Hola, Clon. Saludos, saludos Armando, saludos a Cádiz, saludos a nuestros seguidores, mucha salud para todos. También con nosotros Cady. Hola, Cady. Hola Armando y hola Clon, y para todos los que nos ven, nos siguen, nos escuchan, nos comentan, un abrazo con los brazos. Continuamos tratando de ponernos al día aquí en las discusiones de cómics del podcast y ya estamos en principios de mayo de los cómics que salieron en aquella época. Y hoy vamos a estar hablando de un cómic que es gratis, un cómic que no se tuvo que pagar y es el de Free Comic Book Day de Star Wars, o el nombre oficial completo es Free Comic Book Day Star Wars 2025 número 1, lo que llamaría en inglés un mouthful de nombre, porque son bastantes nombres para decirle a este cómic. Lo curioso de este cómic es la segunda vez que Marvel hace este tipo de cómic y ha servido como, digamos, un anticipo a lo que viene o lo que está ocurriendo en otros cómics. En este caso aquí pueden ver, a los que ven el video, la portada, no hay plástico como la de Clone que está reflejando luz. El mío pues se ve mejor. O Cady que lo está viendo en digital. Los Free Comic Book Day es una celebración, y digo celebración entre comillas, que hacen las tiendas de cómic acá en los Estados Unidos. Y es como parte celebración, parte promoción, porque por supuesto las casas editoras de cómic, principalmente Marvel y Dark Horse, pero también DC participa creo, y IDW, lo que hacen es que tiran muchos cómics para que la gente se motive a leer las series que están haciendo a través del año. Eh, IDW y Dark Horse lo estuvieron haciendo bien consistentemente. Marvel es quien se ha unido ahora a estar haciendo estas ediciones de Free Comic Book Day. El detalle es que estos cómics solamente están disponibles un día. Si no vas el día que lo estás dando, no vas a tener mucha suerte en conseguir la copia física. A veces después ves estas copias físicas siendo vendidas por eBay o vendidas hasta las mismas tiendas de cómics. Después que te lo dan gratis, lo venden. Porque el único día que está garantizado gratis es ese día que selecciona. Este año cayó el 3 de mayo, el año pasado fue el 4 de mayo porque es el primer sábado del mes de mayo. No tiene nada que ver con que es el día de Star Wars o cerca del día de Star Wars, simplemente es coincidencia de que ha caído el mismo día. Dark Horse, la edición que hicieron este año, a lo mejor sacamos un momento luego para discutirla, pero la de ellos es centrada en aventuras de jóvenes Jedi y esa versión está disponible gratis en internet. Ellos pusieron un link y tú puedes entrar en la página de Dark Horse y verla. La edición de Marvel, sin embargo, está disponible en Marvel Unlimited, pero solamente si eres miembro de Marvel Unlimited, si estás pagando la suscripción de Marvel Unlimited. Aunque el cómic era gratis, ellos no tienen, digamos, la misma generosidad de Dark Horse, que simplemente te está dando un enlace para que lo leas gratis. Marvel dicen, lo puedes leer, pero tienes que pagar la membresía de Marvel. Así que aquellos que no son miembros de Marvel Unlimited y están interesados en aprender qué va a pasar en el cómic, eso es lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Es un cómic que dentro tiene 3 historias y las 3 historias están relacionadas a las series regulares de cómics de Marvel ahora mismo. Como les mencioné, esta es la edición de Marvel Comics lanzada el 3 de mayo del 2025. No tienen introducción como los cómics regulares. Vamos a ir cómic por cómic y vamos a ir comentando lo que vimos. En el caso de algunos personajes que no hemos discutido aquí en el podcast, yo voy a hablar un poco de dónde es que vienen, si es que vienen de unos cómics del pasado y además a lo mejor los añadimos a nuestra larga lista de cosas por discutir aquí en el podcast. Antes de hablar de las historias de por sí, Clon y Cady, cuéntenme qué les pareció. Bueno, vamos a empezar con Clon. Clon es el único de nosotros tres que tuvo la experiencia de ir a la tienda de cómic
ese día. En mi caso yo estaba trabajando, Cady tenía otros asuntos también personales que no pudimos ir a una tienda. Cady lo vio digital, a mí un compañero mío de trabajo fue y lo buscó por mí, pero Clon pudo ir a una tienda de cómic. Clon, cuéntanos cómo fue esa experiencia de ir a una tienda de cómic en el Free Comic Book Day para buscar este cómic y cómo estaba el ambiente. Pues mira, fue algo un poquito distinto porque, bueno, esta es la segunda vez que voy a una cosa de estas buscando el cómic especial. El año pasado no tuve la suerte, ya cuando ya había llegado, se habían acabado. Aparentemente se van como pan caliente. Pero este año decidí madrugar y da la casualidad que para ese día, acá en el oeste, en Texas, tienen una tienda de cómic rodante que va de pueblo en pueblo. Y da la casualidad que ese día estaba en el pueblo continuo al que yo estoy, aquí cerca. Entonces hice eso, madrugué, ellos lo ponen en un hotelito ahí, en el lobby de un hotel, montan la tiendita rodante y ahí fui y lo busqué. Y ya cuando yo llegué había gente, pero te daban la oportunidad de tomar hasta 5 cómics y tenían una variedad, como tú dices, habían de muchas cosas. Y tenían la oportunidad de tomar hasta 5 ejemplares. Podías repetir de los mismos, lo que fuera, pero hasta 5. Y nada, y era gratis, no te decían nada, tú los tomabas y ok, muy bien. Y entonces pues ellos trataban de vender todo lo demás que tenían allí. Pero fue chévere, a mí me gustó la experiencia. Y habían más personas buscando el de Star Wars cuando estabas allí. Pues yo creo que no, realmente no sé, porque todo el mundo estaba en estas tradicionales cajas blancas como ratoncitos, buscando títulos de lo que querían de otros libros, pero los gratuitos los tenían sobre una mesa, era pasar, cogerlo y te ibas. No tuve la oportunidad de verla a alguien tomando o sea, buscando los libros de Star Wars y compartir. No te sé decir. Tal Ok. vez en una tienda más grande, una tienda formal, que no sea ambulante, pues tal vez sí era más especial. Saliendo de eso, ¿qué te pareció el cómic? Pues fíjate, me tomó de sorpresa porque yo pensaba que era una sola historia y que era ¿verdad? Estableciendo una línea nueva. Pero me gustó porque son 3 historias. Nos dieron 3 por el precio de una. Y aunque son cortitas, en especial hay una, la segunda, que no me la esperaba y cuando vi que hace conexión con una serie que ya hemos estado hablando, me sorprendió y me puse alegre. Dije, qué bueno que nos dieron esto porque ese personaje siempre me causó interés desde que lo estamos discutiendo en la otra serie. ¿Y a ti, Cady? Pues fíjate, y casi igual que a Clon, yo pensé que era una historia también, nada más. Y como Clon también me gustó la segunda historia, pues, aunque las últimas 2 creo que conectan también con otra serie que estamos leyendo, por la tercera también conecta con los Jedi Knights. Pero sí, me gustó mucho la segunda, de verdad, me gustó mucho esa segunda, porque nos dio, bueno, para los que estamos leyendo esa serie, pues nos contestaron muchas preguntas y muchas incógnitas que teníamos de ese personaje que salió ahí que no sabemos quién rayo era, hasta que vimos bien exactamente quién era. Y nada, bien interesante, de verdad, interesante por demás. Sí, a veces yo encuentro de interés que un detalle tan importante tal vez como el de la historia dentro de este cómic que está atada a Jedi Knights, que ese detalle lo hayan lanzado en este cómic. Porque es como que si no leíste esto, pues no es como que vas a estar perdido, porque el cómic que salió después de este Jedi Knights número 3 en verdad no habla mucho de este personaje todavía. Jedi Knights número 4 está por verse qué es lo que va a pasar ahí, pero por lo menos tú lo dices, diablo, espérate, ahora entiendo mejor qué es lo que está pasando aquí. Eh, y a veces, ¿verdad? Desde el punto de vista de lectores de cómic, uno pensaría pues, tienen los cómics semanales que pago, eso es lo único que necesito para leer. En realidad, tal vez sí, pero ediciones como esta lo que hacen es complementar la historia y te da un poco más de sentido. Por ejemplo, la historia que vamos a discutir primero, que es la de
Star Wars, el cómic Star Wars, la edición 2025, volumen 4, como quieran llamarle. Esa edición es como un puente entre una maxi serie que tuvimos hace poco y la nueva serie que está comenzando ahora, que empezó en mayo con su issue número 1. ¿Y es necesario? No, pero le añade muchísimo contexto. Y cuando entonces entras al otro cómic a leerlo, vas con una base, vas como que, ok, en vez de entrar en el medio de la historia, como el clásico Star Wars, ¿verdad? Que empezamos a ver la primera película con el Tantive 4 siendo atacado por el Imperio y no sabemos qué carajo estaba pasando. Pues en vez de entrar tan así, es como tal vez ver la escena de Scarif antes de ver episodio 4. Por lo menos tienes una idea de por qué esta nave está huyéndole del Imperio. No, eso no es lo que pasa en el cómic, pero es para dar un poco de contexto a cómo funciona este tipo de historia, que es un prólogo. Y para hacernos la vida más fácil, la primera historia dentro del cómic, que es la historia que viene antes de Star Wars número 1, 2025, se llama El pasado es prólogo o Past is Prologue, escrita por Alex Segura y con arte de Phil Noto. Alex Segura y Phil Noto es el dúo que está haciendo la serie de Star Wars regular. De hecho, por eso de no repetirme, cada una de estas mini historias son por los autores y artistas que están haciendo la serie regular. Ellos simplemente se unieron para cada uno aportar dentro de lo que es esta serie de cómics dentro del Free Comic Book Day. En el pasado prólogo tenemos que también recordar que esta historia ocurre luego de episodio 6, luego de El regreso al Jedi, pero antes de episodio 7, El despertar de la fuerza, mucho antes del episodio 7, también antes de Mandalorian, Ahsoka y todas estas series de televisión live action que ocurren después del episodio 6 y antes del episodio 7. Esto es bien, bien cercano, prácticamente poco después de los eventos de episodio 6. Eso es el caveat número 1 que hay que dar en cuanto a la historia de esto. Que otro detalle también que es interesante es que estas tres historias ocurren dentro de periodos de tiempo significativamente distintos. Tienes una que ocurre entre medio episodio 6 y 7, tienes una que ocurre 30 años después de episodio 6, entre medio de episodios 8 y 9, y tienes una que ocurre antes de episodio 1. Que Marvel por mucho tiempo estuvo haciendo sus series principales de cómics todas ocurriendo en la misma era, y ahora que estamos en tres eras completamente distintas, aunque de vez en cuando ellos encuentran manera de cruzar las eras. Eso es cuestión de para mantenernos al tope de las eras de tiempo, Clon, para no confundirnos demasiado. No, sí, es sumamente importante de llevarlo la cronología en esto. Y a veces se complica. A veces se complica un poco y por eso tenemos que estar bien pendientes para decir cuál es la estrella de la muerte correcta que vamos a hablar o cuáles son los personajes de los que estamos hablando y no meter la pata ahí. Porque a veces sale natural y después cuando estoy escuchando el podcast en mi carro de camino al trabajo digo, diablo, qué clase de disparate más pendejo que tiene el podcast. Yo le di permiso a Clon por eso mismo, decirme, llamarme la atención cuando decimos disparate. Bueno, vamos al pasado es prólogo. Y el pasado es prólogo comienza en una estación espacial antigua, estación espacial imperial. El imperio ya oficialmente cayó y es cerca del planeta Maldran. Y una figura encapuchada camina por los pasillos desde la primera página que estamos viendo esa figura encapuchada. No hay que ser un genio para saber que es Luke Skywalker, Jedi Knight. Y él está interrumpiendo una transacción entre dos personas, una de ellas vendiendo equipo de la Nueva República. Luego podemos pensar y concluir que es mercancía robada, porque tienes aquí entre medio de un montón de gente rara, un tipo vendiendo que si Hyperdrive Boosters y jodienda, y uno como que, ok, esto es robado, definitivamente robado, especialmente porque Luke Skywalker está haciendo su aparición. Y cuando ven a Luke, rápido es a gritar seguridad, seguridad. Y Luke es rodeado por miembros del sindicato Pike. La seguridad es por estos enmascarados que hemos visto ya antes en películas, series de televisión y en otros cómics. Y Luke entra en acción como típico caballero Jedi que se cree. Y
obviamente con su sable de luz encendido empieza a gritar que si eh, las vidas de los ciudadanos de la Nueva República me importan y toda esta cuestión. Porque resulta ser que estas piezas fueron robadas de lo que se llama la ruta Rima, cerca de Zulust. Y este ataque causó la muerte de docenas de personas. Y por supuesto Luke está ahí haciendo su mejor impresión de por la luz y por la vida vengo a defender la Nueva República. Lo que sí quiero notar, porque cuando Luke enciende su sable de luz nos dan este splash page. Splash page es la imagen de página completa y es Luke con su sable encendido. Pero lo que más llama la atención es el arte de Phil Noto. Phil Noto es el que dibuja este cómic y él usualmente no solamente dibuja, sino que también le da los colores. Normalmente cuando escuchan los créditos van a escuchar arte por colores por Phil Noto hace las dos cosas. Y el arte de Phil Noto yo lo encuentro que es súper claro porque él usa líneas bien finas y los personajes cuando los dibuja se parecen muchísimo a los actores y el Mark Hamill que él está dibujando para esta serie de cómics es un Mark Hamill que es sacado literalmente de después de episodio 6. Él está haciendo un excelente trabajo en seguir utilizando esa imagen que no queda duda de quién es. Porque a veces los cómics y los dibujos se ven medio raros, pero él no, incluso hasta los dibujos un poco más pequeños, él todavía le da la suficiente detalle que uno nota los cambios de expresión facial y todo de él. Y me encanta, a mí me encanta el arte de Phil Noto Clone. Sí, concuerdo contigo. De verlo, tú sabes que este es Luke Skywalker. El dibujo, el Mark Hamill de esa época le quedó impresionante. Y lo que mencionas de las líneas finas, tienes toda la razón. Son bordecitos todos finos que le dejan ver mucho más detalle que si fueran estas líneas gruesas. Bueno, las líneas gruesas a veces lo que lleva a que las caras se deformen mientras más pequeño es el dibujo, porque es más difícil hacer con esas líneas gruesas dibujos pequeños, caras pequeñas, por eso es que a veces los personajes se ven deformes y uno dice, "Ugh", especialmente si lo ves de cerca en el app, por ejemplo, que tú puedes verlo los cuadrados más cerca. Pero Clon, Luke demuestra lo leña que es como Jedi. A mí no me sorprende Cady cuando le dan un golpetazo en la espalda con un marronazo y termina en el piso con un buen pendejo. Así mismo, bien pendejo cayó. Súper sencillo, de verdad lo cogieron. Luego los Pikes eso lo cogieron y le dieron una emboscada bien chulisnacking. Bueno. Sí, todo por el hacerse el macho, Clon. No, es que todavía estamos en una época temprana, todavía él no había ido a buscar los libros y la sabiduría de los Jedi por toda la galaxia. Esto es casi ahí terminando la batalla de Endor. So, le faltaba práctica. No, el tipo que fue con tanto porte al Palacio de Java. Mi nombre es Luke Skywalker, el caballero Jedi. Mira, me ese ingenio. Le ganó a un Hancor, pero aquí con un majonazo lo tumbó. Lo tumbaron al piso y le van a joder. Sí. Ah, No, que digo que como hizo el clon con un hueso mató a un Rancor y a aquí, tú sabes, no pudo con 5 o 6 Pike al mismo tiempo. ujú. No, y si no fuera porque aparece una amiga de él que se llama Rin Senat, y se termina jodido y ella entra al rescate. Vamos a un momentito a hacer un paréntesis por este personaje que es Rin Senat, o quién es Rin Senat. Rin Senat no es un personaje que viene de los libros ni de las series de televisión, tampoco es un personaje que estaba en el fondo de la película del episodio 6. Rin Senat fue introducida dentro de la maxiserie La Batalla de Jakku. Ella era una piloto de la Alianza Rebelde que estuvo en la batalla de Endor. Y luego de la batalla de Endor se quedó cerca de lo que es el sector Anoat. Y en el sector Anoat fue atacada por las fuerzas del Gran Moff Adelhard. El Gran Moff Adelhard es mencionado dentro de la serie de libros de Aftermath, que fue escrita por Chuck Wendig, también conocida en español como Consecuencia. Moff Adelhard no era uno de los personajes principales de esta serie, pero formó parte de los eventos de la batalla de Jakku, que fue la batalla final entre los rebeldes y el Imperio, previo a que se estableciera oficialmente la Nueva República. Pues ella estuvo en Endor,
y después de Endor fue allá. Y cuando fue atacada por el Moff Adelhard, se dio cuenta que este gran Moff estaba haciendo un plan para tratar de restablecer el imperio y ponerse él como el líder de este imperio. Ella a duras penas logró sobrevivir el ataque de este Moff y viajó a Endor para decirle a Luke y Leia sobre los planes de lo que estaba pasando. Y gracias a ella decir esto, el desenlace fue varios eventos que llevaron a la derrota del Moff Adelhard y también a su vez lograr la victoria dentro de la batalla de Jakku, que es separado a los eventos del Moff Adelhard. Todo esto fue explicado a través de 12 cómics que estuvieron saliendo el año pasado, y divididos entre... Es una maxi serie con 3 miniseries dentro de la maxi serie. Y ella forma parte de prácticamente cada uno de estos cómics. Es un gran chunk de historia que en algún momento sacaremos el tiempo para discutirla, para darle un poquito más de contexto a este personaje. Pero verdaderamente es uno de esos personajes que si no sabes quién es, dices de dónde salió esta mujer y cómo es que Luke la conoce. Aunque no es como que tan relevante para entender estas 2 o 3 páginas. Simplemente es esta figura que se ve bastante heroica porque ella entra con su jaquecita al estilo Han Solo y su pistola, clon. Sí, ¿no? Tiene la baqueta para la pistola, entra con pistola en mano, y diciendo que la habían aguantado un poco cuando entró, pero que lidió con aquello y ahora está aquí para salvar a Luke y todo. Ella es, mire, Mandy va. Y Sí, se ve sí. bien, se ve bien. Me gusta mucho el dibujo y su apariencia. Lo que voy a decir es que ella en el cómic sí en algún momento se enfrentó a cierta doctora que a mí me encanta, clon. Ah, interesante. Ella estuvo frente a frente a la doctora Chelilona Afra. Lo que me hace esperar que en la serie de Afra que va a estar empezando ahora en junio, el Agente del Caos, que de alguna forma esta agente Ring haga el salto y aparezca en esa otra serie. Porque ya que Afra y ella se conocen, digo, eso es, ¿verdad? Considerando que Afra sea en esta misma era, que espero que sea así para por lo menos tener la posibilidad de sinergia entre esos 2 cómics. Sería chévere, claro que sí. Regresando al cómic, gracias a Reed, Luke interroga al vendedor, que confiesa que desconoce la identidad de los que le dieron las piezas, solo sabe que son piratas, que están escondidos en las sombras. Y yo por un momento decía piratas, y estaba pensando en los piratas de Skeleton Crew, porque Skeleton Crew ocurre después de la era del episodio 6. Que de hecho, si ves, aparece uno como Brutus. Ajá, a eso iba, que cuando yo lo vi de primero, que no leí nombres ni nada, que vi la imagen, dije, ¿será este Brutus? Pero no, es de la misma especie, otro igual que él, parecido. De hecho, nos dan el nombre y todo, pero por un momento pensé que era ese pirata. Sí, no, pero ese tipo lo que estás comprando, los piratas fueron los que hicieron el robo de esos artículos originales. Además de que lo vimos ahora, quién sabe si son otros piratas. En verdad no sabemos, por lo menos este cómic no nos dicen quiénes exactamente son esos piratas. Yo me voy a aguantar de, digamos, las esperanzas de que el Capitán Silbo esté también envuelto dentro de estos robos a la Nueva República, porque es lo más que se merece la asquerosa Nueva República. Aquí todos sabemos mi falta de fe a esa organización llamada la Nueva República, que para nada es como la antigua Alta República, bajo el liderato de la gran canciller Lina So. Clon, por favor, el Kool-Aid para los que nos escuchan. Todos somos la República. Gracias, todos somos la República. En el caso de la Nueva República, no todos somos la República. Luke, para tratar de sacar la información a este tipo, para que el tipo le dijera esto de los piratas, utiliza métodos de interrogación agresiva, como diría su madre, porque ella decía negociaciones agresivas. Pues él utiliza métodos agresivos, métodos que no son tan Jedi, clon. El tipo usó la fuerza para reguindar a hacerlo flotar de un precipicio, porque por supuesto no hay
No hay handrails, no hay una verjita ahí para... Baranda, no hay baranda ahí. No hay baranda justo al lado del precipicio. Gracias, Cari, por la baranda. Y es como que, ok, pero vamos a hacer este tipo de frutales al estilo mafia casi. Sí, ¿no? De casi amenaza y tortura. Definitivamente no es el estilo Jedi, pero como Luke no tuvo una escuela formal, pues se le perdona. Y yo creo que Luke está, cada vez que hace algo genial es porque, como tú mencionabas en algún momento en el pasado, es porque toca en el lado oscuro. Cuando mejor cuando mejor poderes muestra es porque está ahí alineadito un poco con el lado oscuro de la fuerza. ¿No? Bueno, entre eso o simplemente haciendo su mejor impresión de Tony Soprano o de Godfather, de vamos a poner al tipo, aguantarlo de los tobillos del tope del edificio. Fíjate, ahí también con Clon dice, yo pienso también que él está actuando como, ¿cómo es? Como por instinto, porque como dice Clon, él no tiene escuela ni nada, lo que pues piensa que eso es lo mejor que pudo haber hecho y lo hizo. Y como no hay nadie para juzgarlo, pues él lo hace. No hay ningún otro Jedi en la galaxia que pueda juzgarlo, pues yo soy la nueva Orden Jedi y yo hago lo que yo quiero y yo escribo mi propio libro. Mejor que me saque el forro. El vendedor le dice que los piratas planifican hacer otro ataque, pero desconoce dónde va a ser este ataque. Y con varios cargamentos en proceso, puede que ataquen cualquiera de ellos y Luke conoce a esas personas, así que él se monta en su ala X para ir hacia las naves, específicamente a las que están en el borde del sector Fenril y comenzar la ofensiva. Como Rin también es piloto, a la última página de esta historia los vemos a ella también vestida con su atuendo de piloto de la Nueva República de camino a su nave y nos deja saber que la historia se continúa en Star Wars número 1 que ya salió hace un par de semanas atrás y nada más que leer esto sabemos que empieza en el sector Fenril con ellos enfrentándose a estos misteriosos piratas. Interesante porque nos pone la duda de quiénes son estos piratas, por qué están robando, cómo esto afecta a la Nueva República, a la naciente Nueva República, porque esta Nueva República está en su infancia, en pañales casi. Clon, desde el punto de vista de alguien que va a entrar a Star Wars número 1, a esta serie principal, ¿cómo tú ves este prólogo? ¿Te da interés en comenzar la serie? Fíjate, sí, yo encuentro que dieron lo suficiente para motivar el interés, para dar la curiosidad de qué va a pasar, de qué se trata esta historia, en especial porque el personaje que juzgo principal es el Luke. Siendo Luke Skywalker, ¿verdad? El querendón de todo el mundo, pues me interesa saber qué es la historia, qué él hace y tal vez ya lo vimos que aquí falló un poco con sus habilidades, no es tan fuerte como uno pensaría, quisiera ver que poco a poco va mejorando y va aprendiendo y se va haciendo ese gran maestro que termina siendo eventualmente. Sí, como prólogo funciona, esa es la cosa. Que lo mejor que tiene esta nueva serie es que tiene muchísimos años para jugar. Porque la serie pasada ocurría entre episodios 5 y 6, que en teoría dentro de el universo de Star Wars eso es un año. Y mucho hicieron dentro de lo que es el paréntesis de ese año. Como que hicieron 4 años de cómic para un año de historia. Aquí estamos entrando en... Los autores se pueden volver locos escribiendo historia tras historia, tras historia, tras historia, porque entre episodios 6 y 7 son 30 años prácticamente que tienes para rellenar. En verdad, no todos esos 30 años Luke está activo, porque después que Kylo Ren es adolescente y destruye el templo de Luke, él se va al exilio, pero por lo menos ahí tiene par de años, par de décadas que puedes jugar con ella y sacarle el jugo a el crecimiento de Luke Skywalker como Jedi, incluso conociendo a Grogu cuando conoció a Grogu en aquel momento. Y también tenemos el misterio de cuán envuelto va a estar Luke con la llegada del gran almirante Thrawn. No sé si Filoni se va a tirar el valor de poner a Luke Skywalker en su serie. Yo no soy muy fanático de esa posibilidad porque Luke Skywalker
es el tipo de personaje que se va a robar el show si lo pone. Es como tratar de poner a Yoda. Si pones a Yoda en algo, todo el mundo va a estar pendiente a Yoda y los otros personajes van a caer en un plano secundario. En la Alta República hicieron muy bien en limitar mucho a Yoda, daban excusas de que estaba en una misión, estaba haciendo esto otro, que ayudaba, porque cuando sale a Yoda seguía haciendo algo especial. No era como que salió Yoda, estuvo Yoda todo el tiempo y pues uno como que, ok, pues ¿cuál es el fun? Estos cómics tal vez hasta incluso nos pueden dar el por qué Luke no está con Tron. O no aparece cuando este tipo que es la gran amenaza a la Nueva República. ¿Por qué Luke no está en la primera fila? Porque no está junto a Ahsoka, por ejemplo, con un sable de luz batallando. Ah, por esto y esto otro. Es una galaxia grandísima y hay muchísimos lugares y muchísimas cosas que pueden estar pasando al mismo tiempo. No todos los personajes tienen que estar en el mismo lugar a la misma vez. Pero sí, vamos a ver cómo los próximos años esto se desarrolla, porque de seguro, si la serie pasada nos dio 4 años de cómics, antes de esa fueron 5 años, esta serie que está empezando ahora, más de 4 años nos va a dar. Así que mira el camino que resta. Okay. Estamos filmando aquí una hipoteca casi, vamos para algo. Vamos para algo, sí. Vamos a la próxima historia, porque de aquí en adelante son mini historias relacionadas a series que ya hemos estado discutiendo aquí en el podcast. Estas son historias, mira, que son como cuando le pones el foam encima del café que es en Starbucks o la cherry en el tope del sundae, prácticamente. Es la cosa, la cereza, sí. Y el primer cuento, la primera historia es El legado de Bane o Legacy of Bane. Esto va con los cómics del legado de Vader, escritos por Char Soule, arte por Stefano Rafael y colores por Nolan Woodard. Por supuesto, la historia comienza en Mustafar, en la fortaleza de Vader, luego de la batalla de Endor. Esto es prácticamente como si estuviéramos brincando del cómic que es luego de la batalla de Endor al otro cómic que no ocurre principalmente en la batalla de Endor, pero nos dejan saber qué está pasando con Bane, que es uno de los personajes principales de esta serie, luego de la batalla de Endor. Y es completamente desde la perspectiva de Bane, porque el legado de Vader es desde la perspectiva de Kylo Ren y indirectamente desde la perspectiva también de Darth Vader. Aquí pues vemos qué pasó con Bane luego de eso. Y él está relatando lo que es el segundo peor día de su vida, cuando lamenta las muertes del emperador y Darth Vader cuando explotaron la segunda estrella de la muerte en la órbita de Endor. Y aunque sabe que él para Vader no significaba mucho, está seguro de que como sirviente hizo que su gloriosa existencia fuera más fácil. Y vemos flashbacks, por ejemplo, de Bane hablando con Orson Krennic cuando visitó la fortaleza de Vader en Rogue One. Y wow, mira, un cambio de Krennic aquí también. Como que... Sí, what? sí. No, y como lo vende, dice que, bueno, yo le evitaba de que le gastaran el tiempo, que viniera esta gente a malgastarle el tiempo a Vader, refiriéndose a Sí, Krennic. con suplicantes patéticos, así que le llama a Vader, un tipo patético a Krennic. Y yo, ok, sí, verdad que sí. Vemos ese flashback, también vemos que de Rogue One, vemos escenas de él trabajando con mouse droids que estaban limpiando el palacio, preparando una asquerosa comida para Vader. Y la comida como a él le gustaba, y lo que está haciendo es como esta puré que me imagino que se lo inyectaban directamente al estómago a Vader. Y como que, "Ugh". Y también vemos un flashback de, bueno, interior flashback de las escenas de cuando los caballeros de Ren atacaron la fortaleza de Vader. Y eso se vio en el conflicto con Kira. Esto es la serie de Comic Bounty Hunters, Crimson Reign. Todo esto ocurrió en el evento crossover de la serie pasada de cómics. No solamente fue un solo cómic, en varios cómics se vieron como los caballeros de Ren fueron a Mustafar. Y esto es algo pues, que eventualmente podemos sacar un episodio completo de este ataque de los caballeros de Ren. No fue algo como que es significativo y diferente, pero siempre es bueno ver que mantienen esta historia viva de algo que ocurrió en los cómics pasados. Sí. No, a mí
me gustó verlo ahí porque, aunque yo no he leído de dónde sale esta imagen en particular, pero sí en el cómic que hemos estado discutiendo de el ascenso de Kylo, habíamos visto a este personaje en la introducción de aquel y dije, ah, mira quién está aquí también. So, súper interesante cómo se une toda esta historia. Sí, porque la imagen que nos presentan de los Caballeros de Ren, en el mismo medio está el Ren, el que se llama Ren simplemente, el líder de los Caballeros de Ren previo a Kylos, el miembro de eso, que tiene el casco con el logo rojo en el medio. También vemos que aunque Vader maltrataba, porque literalmente Vader maltrataba a Vané, lo vemos a él ahorcándolo y todo, la lealtad de Vané lo llevó a no creer que la muerte de Vader era verdad. Él decía que esto es fake news, no le creía a la prensa amarillista del Holonet. Al punto de que continuó dándole mantenimiento a la fortaleza, la tenía limpia, ordenada, año tras año tras año, hasta lo que él llamaba el inevitable regreso de su amo. Y vemos cómo los años fueron pasando hasta el momento en que su cuerpo le falló. Él estaba viejo. La vejez no es fácil. Y fue entonces que recurrió a medidas extraordinarias y fue convertirse en lo que es hoy o lo que es en la actualidad de los cómics que estamos leyendo. Esta figura que es una cabeza flotante pegada a un cuerpo de droide y que nosotros incluso cuando estábamos comenzando la discusión del legado de Vader, nos preguntábamos cómo es que él había llegado a este punto de ser esta cabeza flotante que casi se parecía a los monjes que le quitaban el cerebro en el palacio de Jabba. Y aquí está, fue algo que ocurrió de manera voluntaria y como parte de su obsesión de servir a Darth Vader. Cady, el tipo está loco para el carajo. Eso es compromiso. No, chacho, el tipo está desde ser ¿cómo es? Un arrastrado hasta, como dices, de convertirse en lo que se convirtió solamente por esperar a su amo. Está bien perro faldero, de verdad. Llegó a los límites bien extravagantes del... No sé si era amor o respeto o miedo hacia Lord Vader que le hizo llegar a esos extremos, de verdad. Está demasiado brutal. De verdad Pero que me gustó. lo que hay que ver es que también desde el punto de vista, dentro del enmarcado de sus pensamientos, hay algo que él dice, Clon, que para mí es una pista de lo que también lo motivó o inspiró a hacer esto. Él dice, me rehice de la misma manera que mi amo hace mucho tiempo lo hizo. Eso para mí, Clon, yo creo que es clave dentro de todo esto, del justificarse de hacer esto. Sí, creo que sí. Bueno, en el sentido de cómo prolongar la vida usando estos de, ¿verdad? Droides, pues sí. Y yo no creo que él tenga los poderes que tenía, obviamente no tiene los poderes que tenía Vader, pero me da curiosidad con sus intenciones con todo esto, y la lealtad que, no sé si el llamarle lealtad o porque Haya casi en ser servil y esclavo, pero es un personaje que en este momento está interesantísimo. Sí, no, ya lo veo desde el punto de vista de rehacerse, porque él vio como Vader prácticamente era mitad persona, mitad droide, y él está haciendo lo mismo, rehaciéndose, reconstruyéndose. En el caso de él, pasaron 30 años sin escuchar reportes o rumores de Vader y finalmente aceptó la verdad de la muerte de Vader. Y es donde él dice que eso fue el peor día de su vida. Al principio del cómic él dice que la explosión de la estrella de la muerte de 2 en Endor es el segundo peor día de su vida. Y nos dejaba con la interrogante de cuál entonces el peor día de la vida. Y el peor día de su vida fue cuando finalmente aceptó que Vader estaba muerto. El servicio a Vader para él era todo lo que le daba significado a su vida. Si alguien patético es él, no era Krennic. Pero anyway. Continuaba buscando a través del Holonet alguna evidencia de la presencia de Vader. No encontró a Vader, pero sí encontró otro
camino. Y él nos dice una manera en la que podría seguir sirviendo, persistiendo en el viaje que sabía que era mi destino. Ese día, verás, descubrí que hay otro. Y la manera en que lo escriben en el cómic en inglés, dicen there is another. Y es prácticamente un callback o un corte a lo que dijo Yoda en episodio 5, cuando Luke Skywalker salió de Dagobah en su X-Wing y él estaba hablando con Obi-Wan, que Obi-Wan decía, él es nuestra última esperanza. Y Yoda decía, no, hay otra esperanza. En este caso, Vané encontró a otro Skywalker, entre comillas, en el caso de Kylo Ren, y vemos la imagen holográfica de Kylo Ren cuando culmina esta historia. Para mí, y ahí dice, la historia continúa en el legado de Vader. Para mí hay algo interesante y es la relación que estamos viendo entre Vané y Kylo, por lo menos en los pasados 3 cómics que ya hemos discutido. Porque vimos en estas cortas páginas que Vané era un servidor de Vader y Vader lo trataba como mierda, pero al final del día él era un sirviente. Mientras que con Kylo Ren él ha adoptado esta actitud casi de guía, de instructor. Es más, hasta podría decirse casi de maestro, porque él está tratando de enseñarle cómo el pasado era lo que fortalecía a Darth Vader. Aquí entramos en esta pregunta de las intenciones de Vané. Porque claramente la relación no es la misma. Claramente Vané era bien leal a Vader. ¿Qué es lo que quiere Vané de Kylo? Es algo que nos hemos preguntado ya. Y esto no ayuda a contestar eso, sino que ayuda a crear aún más la pregunta en nosotros. Porque ya hemos tenido como que dudas de cuán buenas son sus intenciones, especialmente cuando él le advirtió a Cardula, por ejemplo, él va de camino, y ahora que están en Naboo, la cosa todavía para mí no ha mejorado en ese sentido. Clon, ¿qué tú crees? Habiendo terminado de leer este corto, digamos, también prólogo a la serie completa de The Legacy of Vader, ¿qué te pareció? No, me parece perfecta, justa y necesaria, porque nos da ese trasfondo que veníamos buscando en la serie de El legado de Vader, donde nos hacíamos preguntas desde empezando cómo él, o sea, físicamente es como es cuando antes había sido una persona, de por qué sabía tanto de Vader. Fue una de las interrogantes que nos habíamos hecho en los otros cómics, de cómo, y había mencionado de que él había visto unas grabaciones viejas y qué sé yo, pero aquí vemos que no, de que estos llevan una relación mucho más larga, de que él fue verdaderamente, bueno, desde darle la comida y todo, era su, más que mayordomo, era mucho dentro de la vida de Vader, con razón sabe tanto. Y en lo que dice de la intención, ahí es que yo creo que es que está la clave de todo esto, porque cómo él pasa de esa figura de servidor a esta figura de maestro, por decirle así, y qué él pretende con Kylo, tú sabes, lo quiere como llevarlo a un punto donde entonces sea su amo y lo trata igual que Vader lo trataba, o estamos viendo como yo quiero, una conspiración de que está trabajando para otra persona. ¿Quién sabe? Vamos ahora a la última historia dentro de este cómic, que es la que va con Jedi Knights, llamada La Luna de la Muerte, o The Moon of Death. Están ahí haciendo un juego con Estrella de la Muerte, pero en este caso es La Luna de la Muerte, escrito por Mark Guggenheim con arte de Madibek Musabekov y colores por Luis Guerrero. Y les anticipo desde ahora que les puedo decir que de las 3 esta fue mi favorita. De las 3 para mí esta fue la que me dio el factor shock, el factor wow, el factor ok, I see what you did there. Es el factor que me es más, de las 3 es la que más me llenó de curiosidad porque quiero saber más. Y Mark Guggenheim
hizo un excelente trabajo en capturar mi atención en esto. Y en el caso de esta historia, como en todas las historias relacionadas al cómic Jedi Knight, nos dan los nombres de los Jedi que están participando junto con un subtítulo. Y para continuar con la tradición de lo que estamos haciendo en la serie regular, voy a mencionar los Jedi que están aquí junto con el subtítulo que le dan. El primer Jedi que voy a mencionar es Qui-Gon Jinn, por supuesto. Y Qui-Gon Jinn, el subtítulo es repetido. Es el de Maverick Jedi. Maverick. Como que, ok, qué original. Junto a él, el segundo y único otro Jedi que está en esta aventura es Tensu-Ron. Y a Tensu-Ron lo llaman aprendiz Padawan y futura leyenda. De nuevo voy a hacer un paréntesis para hablar un poco de quién es Tensu-Ron o de dónde salió Tensu-Ron, porque es otro personaje de cómics que no hemos tenido la oportunidad de discutir aquí en el podcast. Al igual que en el caso de Rin, cuando estábamos hablando de Star Wars número 1, Tensu es un personaje relativamente reciente en el mundo de cómics. No ha salido en libros, no ha salido en series de televisión, no ha salido en películas. Él fue introducido el año pasado en la miniserie de Inquisitors. Y él fue el Jedi principal que estuvo batallando contra los inquisidores, que hicieron una aparición desde el quinto hermano, el gran inquisidor, hasta el mismo Darth Vader, que es el que está en el último episodio o el último cómic de esta miniserie. Tensu-Ron, hay una razón bien importante por la cual no habíamos escuchado hablar de él hasta los cómics. Y el por qué, y digo el por qué porque uno dice Tensu-Ron, ¿quién es Tensu-Ron? ¿De dónde ha salido? ¿Cómo es que yo no sé de este Jedi? Hay una razón. No voy a decir por qué, porque si no hago un spoiler de lo que es ese cómic y me gustaría hablar después un poco en detalle de él. Digamos, y vamos a dejarlo ahí, de que él es un excelente Jedi. Él tiene muchísimas habilidades y era tanto poderoso y un líder. Y esto es lo que hace más interesante su desenlace final, lo que pasa finalmente. Obviamente estaría de más de mí decir que el tipo no sobrevivió. Es como que obvio, porque si hubiese sobrevivido a los inquisidores, sabríamos de él. Ahora, dentro de cómo y por qué y todo eso, lo voy a dejar ahí en suspenso. Yo lo mencioné brevemente el año pasado, en algún momento, en uno de los episodios, cuando yo estaba leyendo Inquisidores. Pero nada, quería entrar un poquito ahí en detalle. Sin embargo, Clon, y te voy a pedir tu opinión, no creo que si, por ejemplo, yo estuviera leyendo eso y no supiera quién era Tensu-Ron, no creo que hacía mucha diferencia el background, porque incluso esto está ocurriendo antes de todas esas cosas que mencioné, y de por sí la aparición de quien es este cómic no hace falta conocer eso para disfrutarse de esto o entender la historia. ¿Qué tú crees? Como una persona que no leyó los otros cómics. Concuerdo, yo creo que de hecho lo que hace es crear más intriga porque dice eventual futura leyenda. Y digo, pues ¿qué nos planifican con esto? ¿Será algo que viene dentro de este mismo cómic o que ya pasó? No, o sea, no hace diferencia cuándo viene. En realidad es una buena introducción para el personaje. Uh-huh. Pues los eventos ocurren en la luna de Cachar, fuera de la jurisdicción de la República Galáctica. Recordemos de nuevo que esto es en la era previo al episodio 1. Y Qui-Gon conversa con Tensu sobre Corlys Wrath. Y Corlys Wrath es el nombre del supuesto asesino que Obi-Wan encontró en los archivos, el nombre de él. Y según Qui-Gon, ya es un dato conocido por los Jedi del Templo que la fuerza reveló su muerte a manos de este tipo. Y yo en mis notas escribí: Obi-Wan, bochinchoso, hablador, le dijiste a todo el mundo lo que viste en tu meditación, porque en el cómic vemos que fue una meditación que tenía en privado con Yoda, y le dijo a Yoda, vi esto, y Yoda le dijo, el futuro fluye, y qué sé yo, y después él se obsesionó y buscó esto en los archivos, pero parece que no solamente lo buscó en los archivos, sino se enteró todo el mundo. Aunque fíjate, ahora aquí yo pensando, Clon, voy a entrar a la defensa de Obi-Wan, y esto no lo puse en mis notas. Eso fue que él fue a los archivos, le pidió ayuda a la persona que estaba a cargo de los archivos en esta época. Ya sé por dónde va. Y esta persona que está a cargo de los archivos es una chismosa
Mala Jedi y chismosa clon. Y soltó No voy a la decir sopa. más. Soltó la sopa. Sí, sí, se puso a bochinchar por ahí para abajo, llamó a Ela Secura. Mira, Ela, te enteraste de la visión. Mira, Chakti, mira, Yadel. Mira, oye, Obi-Wan tuvo una Ese, visión, se murió Qui-Gon. ese pobre Padawan está bien preocupado por su maestro. Mira que soñó que... Me Mira, imagino. Dooku, mira, tu hijo, tu antiguo Padawan. Dice Obi-Wan que va a morir. Ah, Bochismosa. me Anyway, pa- esa es mi teoría, clon. te la compro, creo que sí, que va por ahí. Para nada. Y es una, ¿cómo es que decía en la radio en Puerto Rico antes? Es una opinión neutral. Yo para nada tengo ningún tipo de opiniones encontradas con la archivista bibliotecaria. Es simplemente yo hablando de manera neutral. No hay sesgo ninguno, eso es así. Por eso es que no le he dicho ni el nombre de esta persona. Simplemente estoy llegando a una deducción de que Obi-Wan se lo dijo a 3 personas y de esas 3 personas yo creo que la chismosa es una. Ni mensajes cargados ni nada. Para nada. Yo nunca he hablado mal de esa mujer aquí en este podcast. Bueno, saliendo de quién es el chismoso, de quién le contó a todo el templo Jedi lo que ocurrió en las visiones de Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon tiene sus dudas sobre su destino de morir en las manos de un hombre que nunca ha conocido y que no sabe nada sobre él. ¡Ay, Qui-Gon! El chiste se cuenta solo. Es por eso que Qui-Gon está buscando un contacto de Tensu para obtener más información. De camino a esta reunión, 3 criminales tratan de asaltarlo. Es crónica de no una muerte anunciada, pero una derrota anunciada. Es como cuando Vané y Kylo Ren estaban en Tatooine y los trataron de asaltar en la misma ocasión. Y dice como que, ay, bendito. Pero me gusta que Tensu lo dice en voz alta. Él dice, espérate, esto es un robo. Déjame decirte que te tengo malas noticias. Y yo, este tipo es un arrogante y me encanta que es un arrogante a través de todo el cómic. Y aunque al principio de este ataque, de estos asaltantes, tienen que usar sus sables para defenderse, Tensu termina usando un truco mental para que los pillos se queden dormidos. Los hace dormir, que hasta Qui-Gon dice, coño, yo nunca había visto a alguien hacer esto antes. Y le dice, me lo saqué a la manga, lo acabo de inventar ahora, a ver si funcionaba. Y funcionó, pues, vale. Y Qui-Gon dice, bueno, siento un gran futuro para ti, Tensurrón. Y yo acá como que... Esto de que siento un gran futuro para ti, futura leyenda, todas estas cosas que el autor nos está tirando, les anticipo que es por algo. Es por algo que ocurre en el cómic de los Inquisidores y lo están diciendo de manera irónica, que es lo mejor. Y yo estoy aquí, mira, muriendo porque no puedo decir por qué esto es irónico, pero cuando leamos esos cómics y los lea, ustedes van a decir, ah, diablo, y les va a doler más. Va a doler. Gracias, Vader. Llegan muy tarde a la reunión. El contacto de Tensu fue asesinado y sus heridas parecen venir del alma de Kolis Rath. Qui-Gon dice estas palabras y estas palabras se convierten en algo más irónico. Él dice, siempre va un paso por delante y la naturaleza de su venganza contra mí sigue siendo incierta. Después de todo, nunca lo había conocido antes. No sé por qué busca venganza. Y aunque estas palabras a simple vista son la misma pregunta que hemos tenido desde que vimos a este asesino por primera vez en Jedi Knight número 1 y luego cuando Qui-Gon encontró el nombre, Obi-Wan encontró el nombre en el cómic número 2. Este cómic nos muestra unas imágenes que contestan un poco esto, porque las palabras de Qui-Gon vienen junto a imágenes de Corlys sentado frente a lo que parece un altar, mientras recuerda a un joven Qui-Gon Jinn junto a su maestro Dooku. Y este joven Qui-Gon ataca
a alguien que solamente se ve la espalda, está fuera del encuadro del marco de este cómic, mientras que Dooku grita, Qui-Gon, grita su nombre. Pero en el panel justo al lado de este, que no se ve a quién Qui-Gon está atacando, vemos a Corlys mostrando en su pecho y en el pecho una herida que parece ser la causada por el sable de luz de Qui-Gon en el flashback. Y nos dicen que la historia continúa en Jedi Knight número 3. Pero aquí yo estaba como que... Sí se conocen, Qui-Gon lo trató de matar en el pasado. ¿Y por qué? ¿Y qué pasó aquí? Él parece que era Padawan o aprendiz o era joven, estaba con Dooku. What the fuck? Clon, yo vi ese y ahí me cabeza eso. Me encantó que era el último cómic, porque literalmente termina la última historia dentro del cómic, porque termina la última página y yo como que, pero dime qué pasó, ¿cómo es? Dime más de este flashback de Qui-Gon y Dooku. Sí, no, cuando yo vi a Dooku yo dije, espérate, que esto promete. Y después cuando ves que te fijas bien en el dibujo, que ves el tajo, ¿verdad? La cortadura que tiene en el pecho, y dices, pero espérate, que aquí hay historia. Esta gente sí se conoce, sí tuvieron un encontronazo. Y por qué ahora Qui-Gon no lo recuerda o no ha puesto el 1+1. Aquí es que está la historia, aquí es que está el jugo de esto de verdad. Especialmente Qui-Gon, que uno lo ve como este Jedi tan calmado, esta persona que piensa mucho. Bien, eso ya es con la sabiduría de su edad. Por supuesto, estamos viendo una imagen del joven, tal vez Padawan. No va a tener el mismo cuidado que tiene de más viejo, pero sin embargo, aún así es como que atacó de la baqueta, estaba usando el lado oscuro en ese momento, lo inspiró. ¿Por qué Dooku está gritando su nombre? Está haciendo algo que no tenía que hacer. Hay muchas preguntas que vamos a tener encima de la mesa y que ahora sí que te digo, voy a estar mirando cada uno de estas ediciones de Jedi Knights página por página a ver si finalmente me contestan esto, porque esto ocurre antes de Jedi Knights. Va a tener que ser otro flashback dentro de Jedi Knights que nos da la contestación, pero ha elevado completamente la historia de Obi-Wan, Qui-Gon y Corlys a otros niveles mejores, porque ahora hay que ver también el factor Dooku, como tú mencionas, qué pito toca aquí Dooku, que tiene que ver él con todo esto. Sí, no, definitivamente en la serie de Jedi Knights ya de por sí teníamos dos historias, dos vertientes. La historia de la semana de cada uno de los Jedi y la historia que continuaba, que era esta, la del asesino de Qui-Gon. Y esta se acaba de convertir en la principal para mí. Olvídate de lo que están haciendo los otros. Dame qué pasó aquí, cuál es, si hay venganza, cuál fue el error. Porque para mí me huele que fue que Qui-Gon cometió un error. Como lo veo ahí. Y entonces pues el hombre se curó y decidió vengarse. Es como que al carajo la aventura de la semana, dame un cómic completo de qué está pasando con Qui-Gon, porque no, la manera en que nos están dando es la aventura de la semana y por el lado tiran un poquito de esta historia. No. Termíname esta historia, coño. Ya yo dije cuál de estas tres historias es mi favorita, Clon. ¿Cuál es tu favorita de las tres? Estoy indeciso entre la 2 y la 3 porque verdaderamente la historia de Vané. Ok, te voy a poner aquí. Escoge una. Pues me voy con la 3 porque es Qui-Gon y creo que tiene más posibilidades. Cady, ¿cuál es tu favorita de estas dos? Bueno, estas tres, perdón. Me gustó la de Vané. ¿La de Vané? Sí, lo dije desde el principio, me gustó la de Vané, porque así vimos un par de las cosas de su pasado, que fue una cosa que nos preguntamos la primera vez que lo vimos en el cómics, de dónde salió. Así que me gustó esa. Bueno, y estén pendientes al podcast según vamos discutiendo estas tres series de cómics, El legado de Vader, la serie de Jedi Knights, y cuando comencemos a discutir la principal de Star Wars número 1, va a estar en el feed del podcast, o también pueden buscar dentro de nuestras redes sociales en X, Rebeldes Fuerza y Threads, Rebeldes de la Fuerza. Ahí vamos a estar anunciando cuándo es que salen
estos nuevos episodios. Además, también de vez en cuando tiramos una que otra previa de los cómics, imágenes de los cómics antes de que sean publicadas y otros anuncios relacionados a ese mundo único que son los cómics de Star Wars. Además, si nos están escuchando a través de su servicio de podcasting de preferencia, primero recuerden darle a suscribir para que así les lleguen notificaciones de cuando publicamos nuevos episodios. Si están escuchándonos a través de Apple Podcasts, apreciamos una reseña escrita, una reseña de 5 estrellas. Si están escuchando a través de Spotify, apreciamos 5 estrellas. También comentarios dentro de Spotify. Esto ayuda a que otras personas nos encuentren. Clon, en el caso de los YouTube, ¿qué hay que hacer por ahí? De los que nos están viendo. A los amigos que nos ven semanalmente en YouTube, denle seguir, es sumamente importante que se una a la familia de Rebeldes de la Fuerza. Lo otro es darle a la campanita, así tiene las notificaciones de cuando hay algo nuevo. El botón de like, ese nos ayuda un montón con el algoritmo, así si a usted le gusta, YouTube dice, bueno, pues le tiene que gustar a otras personas y así nos da promoción. Y finalmente la caja de comentarios, esa es la chulería de esto, donde usted nos escribe, yo lo leo y le contestamos. No, yo también lo leo, Clon. Tú no eres el único Lo que leemos, lee. claro. Con eso concluimos nuestro episodio de hoy. Se cuida, familia. Un abrazo con los brazos, hasta la próxima. Por la luz y por la vida. Bye.